Con Mi Aula Digital, su hijo podrá estudiar las matemáticas en casa a través de Internet. Por ejemplo, en este caso, estudiará los números decimales. Podrá aprender las distintas formas de escribir los números decimales en la recta numérica, conversión de una fracción decimal a un número decimal y conversión de un número decimal a fracción decimal. Para entender qué es Mi Aula Digital, en el primer tema su hijo estudiará formas de escribir decimales. El conocimiento que le presentamos está a través de imágenes, textos que debe leer, videos que debe ver y una evaluación del conocimiento aprendido. Para que podamos entender, en la imagen le estamos mostrando ya un conocimiento de la forma de escribir decimales, en forma de fracción o en forma decimal. En forma de fracción le decimos que 1 sobre 10 es lo mismo que 0,1 o un décimo. Y 1 sobre 1000 es 0,001. Su hijo tendrá que ver la imagen, leer los documentos y ver el video las veces que sea necesaria hasta que logre aprender el conocimiento que estamos enseñándole. Tendrá que leer estos textos que son cortos que le planteamos, donde aprenderá los conceptos de números decimales. Ver un video de definición de números decimales. Los números decimales se utilizan para representar números más pequeños que la unidad. Ya conocemos las centenas, las decenas y las unidades. Y ahora vamos a estudiar los números decimales, que se escriben a la derecha de las unidades, separados por una coma. El siguiente número que nos encontramos a la derecha de las unidades se llaman décimas. El siguiente número se llama centésimas. Y el siguiente número se llama milésimas. Este cuadrado representa la unidad. Si la unidad la dividimos en 10 partes iguales, representaremos las décimas. La unidad la dividimos en 100 partes iguales, obtendremos la centésima. Vamos a ver estos ejemplos. Hemos dividido la unidad en 10 partes iguales, por lo tanto tendremos décimas. Y hemos coloreado 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 décimas. Por lo tanto, la forma de escribirlo será 0 unidades, 7 décimas. Esta siguiente imagen representa las décimas también. Y tenemos una. Por lo tanto, se escribirá 0 unidades, una décima. La siguiente imagen representa las centésimas, pero una fila entera es una décima. Por lo tanto tendremos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 décimas, y 1, 2, 3 y 4, 4 centésimas. Por lo tanto escribiremos 0 unidades, 6 décimas y 4 centésimas. Vamos a ver cuál es la relación de los decimales con las fracciones. La unidad se representa por un 1. La décima es la unidad dividida en 10 partes iguales. Por lo tanto, escribiremos 1 partido de 10. La centésima es la unidad dividida en 100 partes iguales. Por lo tanto, se representará 1 partido de 100. Y la milésima es la unidad dividida en 1000 partes iguales. Por lo tanto, la representaremos como 1 partido de 1000. Mi Aula Digital procede a hacerle una evaluación del conocimiento aprendido. Lo primero que hace es presentarle un resumen del texto
con el conocimiento que queremos enseñarle. En este caso, los números decimales tienen dos partes separadas por una coma. Ejemplo, 32,543 es un número decimal. Una vez que su hijo haya terminado de analizar este texto, presionará la siguiente página. Y Mi Aula Digital procederá a evaluar el conocimiento. Le hará una pregunta: ¿qué son los números decimales? Y le plantea 3 opciones de respuesta. Su hijo, en función del conocimiento adquirido, deberá elegir una de estas respuestas. Por ejemplo, para esta presentación elegiremos la tercera opción, que dice que son aquellos que tienen una sola parte entera. Luego procede a enviar. Mi Aula Digital evalúa la respuesta y le dice: la pregunta era ¿qué son los números decimales? Su respuesta: son aquellos que tienen solo una parte entera. Y la evaluación que hace Mi Aula Digital dice: su respuesta es incorrecta, porque un número decimal consta de una parte entera y una parte decimal. Reforzamos el conocimiento indicando la respuesta correcta. Nuevamente debe presionar continuar y Mi Aula Digital le lleva nuevamente al texto para que vuelva a leer y vuelva a analizar hasta que aprenda el concepto transmitido. Una vez que lo haga, volverá a hacer siguiente página. Las preguntas serán planteadas nuevamente hasta que su hijo conteste correctamente. En este caso seleccionaremos la segunda opción y enviaremos. Mi Aula Digital evalúa la respuesta y dice: correcto, un número decimal consta de una parte entera y una parte decimal. Ejemplo, 456,78. Y le pide que presione continuar. Al continuar, le va a presentar el siguiente tema. Su hijo deberá realizar el mismo procedimiento hasta concluir toda la lección. De este nuevo tema, le pregunta ¿a qué se llama fracción decimal? Su hijo deberá seleccionar una de las respuestas que le planteamos. En este caso, la tercera. Enviamos. Mi Aula Digital evalúa la respuesta y dice: muy bien, su respuesta es correcta, porque una fracción decimal es un número entero dividido entre 10 o múltiplos de 10 como 100, 1000, 10.000, etc. Presionando continuar, pasará al siguiente tema, donde se estudiará lectura de números decimales. Siguiendo la misma hermenéutica, su hijo deberá leer con atención este texto y presionar siguiente página. También aquí le presento una evaluación del tema enseñado. Dice: ¿cómo se leen los números decimales? Selecciona esta opción donde dice: existen dos maneras de leer números decimales. Se lee primero la parte entera indicando las unidades que son, y a continuación la cantidad decimal indicando el orden de la última cifra decimal. Leer la parte entera y la parte decimal separadas por la palabra coma. Enviamos. Mi Aula Digital nuevamente evalúa y dice: su respuesta es correcta. Y su hijo debe presionar continuar. Y le manda un mensaje, dice: enhorabuena, ha llegado al final de la lección. Esto quiere decir que su hijo ha terminado de repasar la lección y de ser evaluado a través de Mi Aula Digital, con lo que le aseguramos que su hijo realmente ha aprendido. Y de esta manera podrá seguir con los siguientes temas planteados hasta concluir todo el tema de números decimales. Estimado papá, esperamos haberle mostrado una nueva forma moderna de estudio que le planteamos para que usted ayude a su hijo a aprender las matemáticas de una manera sencilla y divertida. Pensamos que la inversión en la educación de nuestros hijos es la mejor inversión que podemos realizar en nuestra vida. Agradecemos su atención.